La existencia del infierno. En el umbral del tercer milenio, la escatología, o estudio de las realidades últimas, se enfrenta a una paradoja singular dentro de la praxis católica contemporánea. Mientras que la cultura secular está saturada de imágenes demoníacas y apocalípticas a través del entretenimiento, la predicación y la catequesis ordinaria han experimentado, en las últimas décadas, un notable silenciamiento respecto a la doctrina del infierno. Este olvido teológico no es inocuo. Constituye, según el diagnóstico de numerosos apologetas y pastores, una de las causas fundamentales de la pérdida del sentido del pecado y de la urgencia de la redención. Si no existe un peligro real y eterno del cual ser salvados, la cruz de Cristo se reduce a un símbolo de solidaridad humana, despojándose de su potencia salvífica ontológica. En este vídeo vamos a proporcionar una base exhaustiva, rigurosa y teológicamente fundamentada para la divulgación de la doctrina católica sobre el infierno. No nos limitaremos a enumerar dogmas, sino que exploraremos la lógica del amor y la justicia que subyace a la condenación eterna. Se abordará la cuestión desde 4 pilares fundamentales: la revelación divina en las Sagradas Escrituras, la definición magisterial en los concilios y el catecismo, la razón teológica a través de la filosofía y la antropología, y la evidencia fenomenológica que nos ofrecen los místicos y los exorcismos. Para el comunicador católico actual, el desafío es doble. Primero, demostrar que el infierno no es una mitología medieval diseñada para el control social, sino una posibilidad real derivada de la libertad humana. Y segundo, que la advertencia sobre su existencia es el acto supremo de misericordia de un Dios que no desea que ninguno se pierda. Como advirtió Sor Lucía de Fátima y reiteró Santa Faustina Kowalska, la incredulidad en la existencia del infierno es, paradójicamente, el camino más seguro para habitar en él. A lo largo de este estudio, desentrañaremos cómo la teología del infierno es, en última instancia, una teología de la libertad. La garantía de que las decisiones humanas tienen un peso eterno y de que el hombre no es un títere en manos de la divinidad, sino un protagonista dramático de su propio destino. Fundamentos escriturísticos y exégesis bíblica. La doctrina del infierno no es una invención de la Iglesia tardía. Encuentra su raíz más profunda y explícita en las mismas palabras de Jesucristo. Contrario a la percepción popular que atribuye la imagen de un Dios castigador al Antiguo Testamento y uno puramente tolerante al Nuevo, la exégesis rigurosa revela que es Jesús de Nazaret quien habla con mayor frecuencia y crudeza sobre el castigo eterno. Para comprender la doctrina es necesario realizar una distinción filológica precisa de los términos que las traducciones vernáculas a menudo agrupan bajo la palabra infierno. La confusión entre estos conceptos ha dado pie a errores como el aniquilacionismo o la negación de la eternidad de las penas. En el pensamiento hebreo antiguo, la retribución ultraterrena no estaba completamente revelada. El término hebreo Seol designaba el lugar subterráneo, oscuro y silencioso donde descendían todos los muertos, tanto justos como injustos. No era, en su concepción primigenia, un lugar de tortura activa, sino una existencia sombría, una no vida alejada de la luz de Yahvé. Al traducir el Antiguo Testamento al griego en la denominada Septuaginta, se utilizó el término Hades para traducir Seol. El Seol, o Hades, representa el dominio de la muerte antes de la victoria de Cristo. Cuando el credo de los apóstoles afirma que Jesús descendió a los infiernos, se refiere a este lugar de espera o seno de Abraham donde los justos de la antigüedad aguardaban la apertura del cielo. Por tanto, el descenso de Cristo no fue al lugar de los condenados, la Gehenna, sino al lugar de los muertos para liberar a los justos. El Hades es temporal. En el Apocalipsis, se nos dice que al final de los tiempos, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, Apocalipsis 20, 13, y posteriormente, el propio Hades es arrojado al lago de fuego. Esto demuestra que el Hades no es el estado definitivo de condenación eterna. La innovación radical en la enseñanza de Jesús es la introducción del término Gehenna, del hebreo Gehinnom, Valle de Hinnom. Este valle, situado al sur de Jerusalén, tenía una historia siniestra. Había sido el lugar de culto al dios Moloch, donde los reyes apóstatas de Judá sacrificaban a sus hijos pasándolos por fuego. Posteriormente, se convirtió en el basurero de la ciudad, donde se mantenía un fuego constante para consumir los desechos y cadáveres de animales y criminales, generando un hedor perpetuo y la presencia constante de gusanos. Jesús utiliza esta imagen potente y concreta para ilustrar, no una aniquilación, sino un estado de ruina consciente y eterna. Así podemos verlo en Mateo 5, 22. Quien diga a su hermano, Raca, será reo de la gehenna de fuego. En Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo,
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la gehenna. Y en Marcos 9, 43 a 48, pasaje en el que Jesús repite 3 veces la fórmula solemne, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Esta insistencia en la no muerte del gusano y el no apagarse del fuego refuta directamente la idea de que el alma simplemente desaparece o es aniquilada. El sufrimiento es continuo. El lago de fuego en la literatura joánica. El libro del Apocalipsis proporciona la escatología visual más detallada del Nuevo Testamento. Aquí, la imagen de la gehenna se transforma y amplifica en el lago de fuego y azufre. Y así podemos verlo en Apocalipsis 20, 14 a 15, que define este lago como la muerte segunda. Mientras que la primera muerte es la separación del alma y el cuerpo, la segunda muerte es la separación definitiva de la persona de Dios, del alma y cuerpo resucitado. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Contra las teorías que sugieren que el castigo es temporal o depurativo, Apocalipsis 20, 10, es contundente respecto al diablo, la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La expresión griega eistos aionas, ton aionon, es la fórmula más fuerte posible para indicar una eternidad sin fin. Finalmente, Apocalipsis 21, 8, ofrece una lista de aquellos cuya herencia es este lago: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Esto subraya que el infierno no es solo para seres espirituales, ángeles caídos, sino una posibilidad real para la humanidad que se adhiere a estas conductas sin arrepentimiento. Las parábolas del juicio y la exclusión. Jesús utiliza parábolas que enfatizan la exclusión irrevocable y la oscuridad exterior. 1. Las vírgenes necias, Mateo 25, 1 a 13. El drama se centra en la puerta cerrada y la sentencia terrible: no os conozco. El infierno es ante todo la ruptura de la relación, el desconocimiento mutuo entre el Creador y la criatura. 2. El rico Epulón y Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. Esta narración es crucial porque describe la situación inmediata tras la muerte, antes del juicio final. El rico está en el Hades, en el lugar de tormento, y es plenamente consciente, tiene memoria de su vida pasada y sufre físicamente: estoy atormentado en esta llama. Lo más aterrador es la afirmación de Abraham: entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden. Esto establece teológicamente la inmutabilidad del destino tras la muerte. Desarrollo dogmático y magisterio eclesiástico. La Iglesia Católica, como intérprete autorizada de las Escrituras, ha tenido que definir con precisión los límites de esta doctrina frente a diversas herejías a lo largo de los siglos. No se trata de una opinión teológica opcional, sino de un dogma de fe definido. El Sínodo de Constantinopla, año 543, contra la apocatástasis. El primer gran desafío a la doctrina del infierno provino de una interpretación errónea de los escritos de Orígenes, conocida como apocatástasis o restauración universal. Esta teoría proponía que al final de los tiempos, todos los seres racionales, incluidos los demonios y los condenados, serían reconciliados con Dios, haciendo del infierno un estado temporal purificatorio. La Iglesia condenó esta proposición: si alguno dice o siente que el castigo de los demonios y de los hombres impíos es temporal y que tendrá fin en algún momento, sea anatema. Esta condena reafirma la eternidad real y sin fin de las penas. Cuarto Concilio de Letrán, año 1215. La definición contra el dualismo. En respuesta a la herejía cátara o albigense, que postulaba dos principios creadores, uno del bien y otro del mal, el Cuarto Concilio de Letrán emitió la Constitución Firmiter, que contiene definiciones dogmáticas esenciales para la demonología y la escatología. 1. Origen del mal. El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios, ciertamente buenos por naturaleza, mas ellos, por sí mismos, se hicieron malos. Esto es vital para la apologética. Dios no creó el infierno como un instrumento de tortura arbitraria, ni creó seres malvados. El mal es consecuencia del abuso de la libertad de la criatura. 2. La pena eterna. Se reafirma que aquellos que mueren en pecado mortal sufrirán el castigo eterno junto con los demonios. Concilio de Florencia, 1442, y la bula Cantate Domino. Este concilio ecuménico abordó la necesidad de la unión con la Iglesia para la salvación. La bula Cantate Domino utiliza un lenguaje extremadamente riguroso. La Santa Iglesia Romana firmemente cree,
profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Si bien el Concilio Vaticano II y el Catecismo actual profundizan en la posibilidad de salvación para aquellos que sufren de ignorancia invencible, quienes buscan a Dios con corazón sincero pero no conocen la Iglesia sin culpa propia, la definición de Florencia mantiene su verdad dogmática objetiva: estar voluntaria y conscientemente separado de la verdad y la caridad que subsisten en la Iglesia conduce a la condenación. Morir en pecado mortal, definido como un rechazo consciente de Dios y su ley, precipita al alma al infierno inmediatamente. El Catecismo de la Iglesia Católica, 1992. El Catecismo actual, promulgado por Juan Pablo II, sintetiza 2 milenios de doctrina en los numerales 1033 a 1037, ofreciendo una definición del infierno que equilibra la ontología con la psicología. Definición de infierno: morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Las dos penas, la teología distingue y el catecismo asume, 2 tipos de sufrimiento: pena de daño, poena damni, es la pena principal. Consiste en la separación eterna de Dios, quien es la fuente de toda vida y felicidad. El alma humana, creada para el infinito, experimenta un vacío absoluto y desesperante al perder su fin último, pena de sentido, poena sensus, referida en las Escrituras como fuego. El catecismo reafirma la existencia de un fuego eterno que atormenta, aunque la naturaleza física o espiritual exacta de este fuego ha sido objeto de debate teológico, su realidad como fuente de sufrimiento objetivo es innegable. Benedicto XVI y la encíclica Espe Salvi. En la encíclica Espe Salvi 2007, Benedicto XVI ofrece una de las explicaciones más lúcidas sobre la naturaleza del juicio y el infierno en el mundo moderno. 1. Justicia y gracia. El Papa emérito argumenta que la gracia no cancela la justicia. No cambia la injusticia en derecho. No es una esponja que borra todo, de modo que cuanto se ha hecho en la tierra termine por tener igual valor. 2. La irrevocabilidad. Benedicto describe a aquellos individuos que se han destruido totalmente a sí mismos en la mentira y el odio, hasta el punto de que ya no queda nada remediable en ellos. En ellos ya no hay nada remediable y la destrucción del bien es irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Esta descripción conecta el dogma con la psicología profunda del pecado. El infierno es la solidificación eterna de una postura existencial de rechazo. La necesidad teológica y filosófica. Para el apologeta, no basta con citar la autoridad. Es necesario mostrar la razonabilidad de la fe. Fides et ratio. ¿Por qué un Dios infinitamente bueno permite un infierno eterno? La respuesta reside en la naturaleza de la libertad y la dignidad humana. El argumento del libre albedrío y la dignidad humana. El infierno es, paradójicamente, el mayor monumento a la libertad humana. Si Dios forzara a todos los hombres a ir al cielo, independientemente de sus elecciones morales y su amor por Él, estaría violando su libre albedrío. Seríamos autómatas, no hijos. La naturaleza del amor. Una amistad no se puede imponer, señala el comentario teológico al catecismo. El amor, por definición, requiere la libertad de ser aceptado o rechazado. El cielo es, en esencia, la unión amorosa con Dios. Si alguien rechaza a Dios fundamentalmente durante su vida, forzarlo a vivir eternamente en su presencia sería una violación de su identidad. La opción fundamental, el infierno, es la ratificación divina de la voluntad humana. Como dijo C.S. Lewis, frecuentemente citado en Apologética Católica, al final solo hay 2 tipos de personas: las que dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellas a las que Dios dice, hágase tu voluntad. La refutación del aniquilacionismo. Una corriente moderna, incluso entre algunos cristianos, sugiere que las almas de los condenados simplemente dejan de existir. Son aniquiladas. Esto parece más humanitario que el tormento eterno. Sin embargo, la teología católica rechaza esto por razones metafísicas. Inmortalidad del alma. El alma humana es espiritual y simple, creada directamente por Dios para ser inmortal. No tiene partes que se puedan descomponer. Dios no retira el don de la existencia una vez otorgado. Justicia retributiva. La aniquilación no sería un castigo proporcional para tiranos genocidas o personas que han vivido en el mal absoluto, pues simplemente dejarían de sentir. La justicia exige que el desorden moral introducido en el universo sea reparado o retribuido. Evidencia bíblica. Como se vio en la sección bíblica,
la humareda de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11. La Escritura distingue claramente entre muerte, separación, y no existencia. La muerte eterna es una existencia en separación, no la nada. El misterio de la eternidad y el tiempo. Una dificultad filosófica común es: ¿cómo puede un pecado temporal merecer un castigo eterno? La fijación de la voluntad. Santo Tomás de Aquino explica que la muerte pone fin al estado de peregrinaje, status viatoris. Tras la muerte, el alma ya no está sujeta al tiempo cambiante, cronos, sino que entra en la eternidad, para ángeles y almas. En este estado, la voluntad se fija inmutablemente en la elección fundamental tomada en el momento de la muerte. El condenado no se arrepiente porque ya no quiere ni puede querer cambiar su orientación fundamental de odio o rechazo a Dios. Su pecado, por tanto, se vuelve eterno en su voluntad, y por ende, el castigo es eterno. La fenomenología del mal, demonología y exorcismo. La existencia del infierno está intrínsecamente ligada a la realidad personal de Satanás y los ángeles caídos. Si el diablo no existe, el infierno pierde sus primeros habitantes. La Iglesia, a través de la praxis del exorcismo, posee una evidencia empírica que confirma el dogma. La caída de los ángeles. Basándose en el Cuarto Concilio de Letrán, sabemos que el diablo era bueno y eligió el mal. A diferencia de los humanos, los ángeles, siendo puras inteligencias sin cuerpo, no discurren ni cambian de opinión. Su elección fue un acto único, total e irrevocable de rechazo a la supremacía divina. Por eso no hay redención para los ángeles, no porque Dios no perdone, sino porque ellos no pueden arrepentirse. El infierno es, primariamente, el estado creado por esta rebelión angélica. Testimonios de exorcistas de renombre. Padre Gabriele Amort, el decano de los exorcistas. El padre Amort, exorcista jefe de Roma, documentó miles de casos. Sus testimonios ofrecen insider information sobre la realidad infernal. Jerarquía y odio. Amort confirma que en el infierno no hay camaradería. Es un reino de odio puro donde los demonios se odian entre sí y odian a las almas condenadas, atormentándolas perpetuamente. Existe una jerarquía férrea basada en el poder y el terror. El poder de María. Un dato apologético crucial en los exorcismos de Amort es la reacción del demonio ante la Virgen María. El demonio confesó: me humilla más ser derrotado por una criatura humana, María, que ser derrotado por él. Esto confirma la teología católica sobre la intercesión mariana como escudo contra el infierno. La acción ordinaria contra la extraordinaria. Amort insistía en que la posesión es rara, pero la tentación es universal. El mayor éxito del diablo es hacer creer que no existe para operar libremente en la tentación ordinaria. Padre José Antonio Fortea y la suma daemoníaca. El teólogo español J. A. Fortea ha proporcionado una sistematización teológica de la experiencia del exorcismo. Psicología del condenado. En su Summa daemoníaca, Fortea explica que el sufrimiento del demonio y del condenado es espiritual. La inteligencia está deformada, oscurecida. Se odia a sí mismo. El fuego espiritual es el ardor de ese odio y esa desesperación de saber que han perdido el bien infinito por su propia culpa. El caso de Marta. Fortea documentó extensamente un caso de posesión. Marta, donde interactuó con demonios como Zabulón. En estos diálogos, siempre bajo la autoridad de Cristo, los demonios revelan su desesperación y su determinación de hacer daño. Ante la pregunta de por qué no salen si el exorcismo les causa dolor, responden: para hacer daño. Esto ilustra la malicia pura que define el estado infernal. El caso Anneliese Michel. El trágico caso de Anneliese Michel en Alemania, 1976, aunque psiquiátricamente controvertido, es considerado por muchos en la Iglesia como un caso de posesión real con fines expiatorios. Las grabaciones de audio, donde voces guturales se identifican como Caín, Judas o Nerón, y expresan un horror visceral ante los sacramentales, sirven como un testimonio auditivo escalofriante de la realidad personal que habita en el infierno. El testimonio de los místicos y santos. Dios, en su misericordia, ha permitido a ciertas almas privilegiadas ver o visitar el infierno para advertir a la humanidad. Estas revelaciones privadas, si bien no añaden al depósito de la fe, lo confirman con una vivacidad que la teología abstracta a menudo no logra transmitir. Santa Teresa de Jesús. El nicho en la pared. En el capítulo 32 de su libro de la vida, la reformadora del Carmelo describe una visión mística del lugar que los demonios le tenían preparado debido a sus pecados de juventud y tibieza. Descripción sensorial. Teresa no ve un lago inmenso,
sino un confinamiento claustrofóbico. Describe un callejón muy largo y estrecho. El suelo me parecía de un agua como lodo muy sucio y de pestilencial olor. El tormento interior, lo más agónico para ella no fue el entorno, sino la opresión espiritual. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir, es un apretar, un ahogar, una aflicción tan sensible, que es poco decir que es un estarse siempre arrancando el alma. Efecto. Esta visión fue el motor de su santidad. Le quitó el miedo a las penas de la tierra, todo es poco, y le infundió un celo abrasador por salvar almas. San Juan Bosco, Pedagogía onírica del infierno. Don Bosco, el gran educador, tuvo sueños que en realidad eran visiones proféticas. El más famoso, narrado en 1868, es una guía topográfica del camino a la perdición. El camino de las flores. Bosco vio un camino ancho, cómodo y lleno de rosas. Pero observó que los jóvenes que caminaban por él, al pisar las rosas, se clavaban espinas. Bajo las rosas hay espinas, le explicó el guía. Los lazos. Vio trampas o lazos que el diablo usaba para arrastrar a los chicos. Identificó los lazos con pecados específicos, la impureza, la desobediencia y el orgullo. Pero también vio las armas para cortar estos lazos, cuchillos y espadas que representaban la confesión, la Eucaristía y la devoción a la Virgen. La prueba física. En uno de los sueños, el guía obligó a Don Bosco a tocar el último muro exterior del infierno. Al despertar, su mano estaba físicamente hinchada y la piel se le cayó días después, un hecho atestiguado por sus colaboradores que sirvió de prueba tangible para sus alumnos. Fátima, la visión de los niños y la historia. El 13 de julio de 1917, la Virgen abrió la tierra y mostró el infierno a Lucía, Francisco y Jacinta. El mar de fuego. Lucía describe un gran mar de fuego bajo la tierra. Sumergidos en él, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras, que fluctuaban en el incendio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación. Contexto histórico. La Virgen vinculó esta visión con la guerra y la necesidad de conversión. Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Esto demuestra que el infierno no es inevitable. La misericordia ofrece remedios concretos. Santa Faustina Kowalska, la tipología de los tormentos. Santa Faustina, el apóstol de la misericordia, recibió la orden de visitar los abismos para dar testimonio. Su diario ofrece una clasificación teológica de las penas que estructura perfectamente la doctrina católica. Síntesis apologética y pastoral. En la teología del siglo XX, surgió una corriente, asociada a menudo con Hans Urs von Balthasar, que sugería que, dado el deseo salvífico universal de Dios, es lícito esperar que todos los hombres se salven. Sin embargo, esta esperanza ha degenerado a menudo en una certeza presuntiva de que el infierno está vacío. La apologética rigurosa debe equilibrar esto con las advertencias de Cristo. Jesús dice que ancha es la puerta, que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mateo 7, 13. Las visiones de los santos, Fátima, Bosco, muestran multitudes cayendo como copos de nieve. Afirmar dogmáticamente que el infierno está vacío contradice la seriedad de las advertencias evangélicas y corre el riesgo de la herejía de la presunción. Es fundamental distinguir pastoralmente entre el miedo servil, miedo al castigo, y el santo temor de Dios, don del Espíritu Santo, miedo a ofender al amor. Aunque el amor es el camino perfecto, el Concilio de Trento enseñó que el temor al infierno, atrición, es un don bueno y útil que puede llevar al pecador al arrepentimiento y a la confesión válida cuando el amor aún no es perfecto. Predicar el infierno es, por tanto, una obra de misericordia espiritual, corregir al que yerra. El enfoque divulgativo para el siglo XXI no debe centrarse en calderas y tridentes caricaturescos, sino en la tragedia de la soledad eterna. Enfoque relacional. El infierno es la soledad absoluta. Es el narcisismo elevado a la eternidad, el yo encerrado en sí mismo, rechazando toda alteridad divina. La gravedad del pecado. Recuperar el sentido de que el pecado no es solo una infracción legal, sino una destrucción de la vida divina en el alma, la esperanza. Siempre concluir con la oferta de la misericordia. El infierno existe precisamente para que valoremos la sangre de Cristo que nos libra de él. Conclusión.
El estudio exhaustivo de la Sagrada Escritura, el magisterio, la razón teológica y la experiencia mística convergen en una verdad ineludible. La existencia del infierno es real, eterna y una posibilidad aterradora para todo ser humano en estado de peregrinación. Lejos de ser una mancha en la bondad de Dios, el infierno es el garante de la dignidad humana. Dios nos toma tan en serio que nos da el poder de decirle no para siempre. Sin embargo, la cruz se alza en la historia como el puente sobre ese abismo. Como señala el Catecismo, Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Son nuestras elecciones diarias las que tejen nuestro destino eterno. Para el apologeta católico, romper el silencio sobre el infierno no es un acto de terrorismo religioso, sino de amor a la verdad. Es encender una luz de advertencia en un camino que conduce al precipicio, recordando al hombre moderno que la vida es seria, que el tiempo es breve y que la eternidad es larga. Como resonaba en la predicación de los grandes santos, una alma tienes, no más, si la pierdes, ¿qué harás?